Jorge Alberto Martínez, periodista de Cuadratín Guerrero. Jorge Alberto, buen día. Buen día, Ciro, buen día a todo el auditorio. Cuéntanos, por favor, cómo se dieron estos hechos. Pues son hechos lamentables, pero tomamos la determinación en llegando a Teloloapan, que todavía es la zona norte del estado, de ingresar. Había un retén militar que nos alertaba, ¿no?, de que no entráramos, de que era muy peligroso, de que nos dijo prácticamente el mando militar que era una zona de guerra adentro. Eso les dijo el mando militar. Sí, ¿En dónde exactamente? ¿A la entrada de Teloloapan? ¿A cuántos kilómetros? Más o menos a la altura de, Teloloapan, que será como a 2 kilómetros, menos de 5 kilómetros antes de llegar a Palos Altos, que ya es Arcelia. Uh-huh. Nos dijo, si ustedes ingresan ya es bajo su responsabilidad, sí, pero se van a regresar encuerados. Así nos dijo literal el mando militar. Y bueno, nosotros no hicimos mucho caso, nos ingresamos porque queríamos informar. Ya llegando a Palos Altos había unos 150 transportistas cruzaron sus vehículos, y ahí fue donde dejamos las camionetas para ingresar a pie, porque no se podía meter, ¿no?, uno a ese tramo carretero de 10 kilómetros de Palos Altos a Arcelia, a Santo Niño, que fue hasta donde llegamos, son como 10 kilómetros, y decidimos entrar a pie. En todo ese lapso de 10 kilómetros pues había autos quemados, tiendas cerradas, la gente pues prácticamente no te decía nada. Luego nos empezaron a tomar fotos, videos, un chavo en moto, recuerdo. Y bueno, ya fue una aventura ya de Palos Altos a Arcelia, fue una aventura ya muy desagradable, porque pues veías los autos que se prendían, que explotaban, balazos. Fue una aventura muy desagradable. ¿Quién peleaba contra quién? Eran los pobladores contra la policía. La policía del estado estaba en Poliutla, que es un pueblo antes de llegar a Ciudad Altamirano. La policía de Ciudad Altamirano venía replegando a toda la turba de pobladores, porque eran muchísimos. Pero los pobladores pues conocen muy bien el terreno, entonces se metían a los pueblos y luego los agarraban a espaldas a los policías estatales también, que ellos venían así como replegando a la gente y venían tirando gas lacrimógeno. Se observaba también que pues había camiones de la empresa Estrella de Oro quemados, empresas como Bimbo, Marinel. Sí. Uy, se perdió la comunicación. Se cortó. Qué relato nos estaba dando Jorge Alberto Martínez. Esto no lo está contando, que viene el regreso de una guerra hace 6 meses. Esto fue el fin de semana en la Tierra Caliente, Guerrero. Es correcto. En ese tramo, dice, de Palos Altos, que ya es Arcelia, justamente Arcelia, en la zona caliente, pues se empieza a narrar todo lo que es, pues sí, zona de una discusión, de un enfrentamiento entre policías y pobladores. El audio, Jorge, ahí está. Te seguimos escuchando. Ajá, y bueno, y nos metimos. De hecho, ya de regreso ya veníamos contentos, porque, bueno, satisfechos laboralmente hablando, porque traíamos un buen material, sí, traíamos videos, traíamos fotografías, testimonios. Nos teníamos que venir caminando, no había de otra, nadie te ofrecía un ray, a pesar de que había taxis, te decían no podemos. Pasabas a una tienda y te decían no te puedo vender agua, porque hasta ni agua no podíamos tomar. Era un infierno. Me refiero a lo caliente del lugar, ya traíamos ampollas en los pies, pero bueno, seguimos. Y ya de regreso ya llegamos otra vez a Palos Altos, y de ahí fue donde empezamos a decidir, porque esperamos a todos los demás compañeros, a Hans, el alemán, a Yair. Decidimos ahí hacer una parada para ver qué es lo que procedía, porque no había mucha señal, no había señal prácticamente. Y decidimos ir a Iguala, para que en Iguala mandáramos toda la información que traíamos ya en nuestros equipos. Fue más adelante, como
como a 1 kilómetro de Palos Altos, más o menos a la altura de Capetlahuaya, donde nos encontramos a unos troncos cruzados con llantas, y ahí fue donde encontramos a alrededor de 100 personas armadas, muy ¿100 personas? 100 personas, sí. muchos niños, entre esas 100 personas que traían armas. Nos dijeron, bájense, ya valieron madre, aquí se van a quedar. Luego nos pidieron los teléfonos, yo les di el mío, rápidamente, todos también, bajaron, nos bajamos y el niño, me llama la atención, como de 10 a 12 años, traía un arma larga, y es el que nos estaba, pues, apuntando. Sergio Campo, que es un señor ya de mucha experiencia, nos decía, bájense, cálmense, tranquilícense, porque luego nos observó que traíamos nerviosismo. Bajamos y él empezó a hablar con ellos, les dijo, miren, nada más venimos a trabajar, traemos nuestras cosas, cálmense. Dice, va a venir un comando y con el comando van a hablar. Si el comando me dice que ya valieron madre, pues ya valieron madre, y yo los quemo ahorita vivos, dijo. Me refiero al niño. De ahí se acercó otro joven, sin playera, tatuado, con una pistola en el fajada. Se estaba drogando delante de nosotros, se metía polvo blanco. Había otras personas jugando baraja. Estoy hablando ya en Acapetlahuaya, porque en ese donde nos pararon había un cerco militar antes y un cerco militar después. ¿Y qué pasó? Y pues nos bajaron todas nuestras cosas, todos se quedaron revisando las cajuelas, la guantera, todo. Entonces bajamos y ya esperamos, como que será como 10 minutos, y nos dijo un chavo que también traía un pelo pintado así de rubio, y nos dijo, ¿quién es Sergio Campo? Bueno, le dijimos, Sergio, te hablan. Y de ahí nos metieron en una brechita, como un camino de terracería hacia un pueblito, no sé qué pueblito será, pero es a la altura de Capetlahuaya. Y ahí donde nos hablaron, yo pensé, aquí ya nos van a matar, porque ya eran condiciones si de por sí en la carretera no había, meternos a una brecha, pues es peor, ¿no? Entonces ahí yo nada más cerré los ojos, comencé a rezar, porque soy creyente, y dije, pues bueno, ya Dios, lo que tú quieras, ¿no? Y comencé a rezar mucho. ¿Y qué pasó? Y nos hablaron, nos metieron a la brecha y nos dijeron, pues ¿saben qué? Cometieron un error, para que se meten aquí, y que hay un grupo delincuencial con el que nos estamos peleando. Pero no sé qué ahí los soltaron ya. Nos metieron a la brecha y todavía nos quitaron las carteras. Traíamos un poquito de dinero, nos quitaron todo. Sí. A algunos nos regresaron las carteras, a otros se quedaron hasta con el pasaporte. Y yo veía la cara de los compañeros y pues era fatal. Yo también me sorprendí porque yo nunca, por ejemplo, había visto una cara tan pálida de todos. Ahora sí que horrible, ¿no? Y entonces yo dije, aquí nos van a matar. Bueno, Jorge Alberto, tenemos que hacer una pausa. Terminamos de escuchar este relato estremecedor de Jorge Alberto Martínez, uno de los periodistas del grupo de periodistas que fueron pues asaltados en un tramo cerca de Arcelia, en Guerrero, en una zona literalmente de guerra, donde había enfrentamientos, balazos, armas quemados, donde el propio ejército les dijo que no se metieran, los detuvieron, los amenazaron, les robaron el dinero y finalmente los dejaron ir, Jorge. Sí, ya eso fue en Acapetlahuaya. Nos dijeron, se va a ir una camioneta, dice, la otra se queda. Cabe destacar que íbamos en una Patriot y en una Liberty. La Liberty era propiedad de un compañero que se llama Pedro, y de Hans, porque ellos me parece que la rentaron en el Distrito Federal. Pero ya se fueron. Sí, nos venimos ya ingresando otra vez a los retenes. Antes de irnos nos dijeron
que había un halcón, dice, yo tengo un halcón, nos dijo un menor de 20 años más o menos, dice, yo tengo un halcón vigilando ahí en el retén que ustedes van a pasar ahorita. Si ustedes les dicen algo a ese militar, los voy a quemar vivos. En el siguiente retén yo los quemo, dice. Entonces, no digan nada. Sí, nosotros le dijimos, sí, no hay problema. No dijeron nada. No, porque teníamos miedo y lo que queríamos era llegar a Iguala rápidamente para comunicarnos con nuestras familias. Ya había cierta preocupación porque ya era muy tarde, ya eran como las 6 de la tarde. Oye, ¿y todo esto lo van a denunciar a la autoridad? ¿Ya lo denunciaron? Sí, de hecho nos visitó la PGR ahí en el sindicato porque llegamos al Sindicato Nacional Redactores de la Prensa. Hijos. Y llegó una autoridad de la PGR y sí acordamos en que sí, para que quede pues constancia y los compañeros que trabajan en la Ciudad de México, ellos van a denunciar, pero en la PGR, en la Ciudad de México, no aquí. Pues porque allá tienen las facturas de sus cámaras, todo el equipo, sus facturas, entonces era más conveniente denunciar allá. Nosotros lo vamos a hacer aquí. De hecho, el día de ayer hicimos, se leyó un pronunciamiento que va firmado por periodistas del estado de Guerrero, aquí en el centro, en el Zócalo, y el día de hoy vamos a realizar también una marcha para que pues ¿En quede dónde? constancia, ¿De dónde a dónde? Va a ser de aquí del Zócalo hacia la Procuraduría General de la República aquí en Guerrero. Muy bien, pues mil gracias por el testimonio y un abrazo. Okay, Ciro. Jorge Alberto Martínez, gracias.